Estimados amigos y seguidores de Contrapunto.com, estamos hoy en una edición más del programa 30 Minutos con, en donde estaremos tratando un tema de alta sensibilidad para la sociedad venezolana y para el mundo, el tema del aborto. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas hizo una solicitud al gobierno venezolano con referencia a este tema, ampliar la ley del aborto. Para conversar sobre esto e intentar aclarar dudas y responder a las inquietudes que ustedes tengan, tenemos a dos invitados con nosotros, la licenciada Tatiana Rojas, documentalista, feminista y militante de algunas agrupaciones que tratan y siguen el tema del aborto. Y también nos acompaña el abogado litigante Denko Celigo, quien, por supuesto, desde su experiencia aportará su visión e informaciones sobre el tema del aborto en el ámbito jurídico y penal. Dejando con ustedes entonces a nuestros invitados, voy a darle la palabra a Tatiana con una pregunta que quizás parezca una pregunta, una pregunta innecesaria, pero que yo estoy seguro, y estoy también seguro que ellos concordarán conmigo, hay que hacerlo, ¿no? Y es simple. ¿Qué es el aborto? ¿Qué podemos considerar el aborto? ¿Y en qué nivel de edad se puede hablar del tema de aborto, Tatiana? Bueno, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de Contrapunto. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Es un proceso de gestación que ha comenzado y se interrumpe voluntariamente, ¿no? Esto puede ocurrir en diferentes momentos del embarazo, a todas ellas se les considera aborto. Nuestra legislación actual considera igualmente un delito cada una a pesar de que sean en las diferentes etapas, no distingue, ¿sí? ¿En qué edades se puede hablar de aborto? Pues bueno, desde que la mujer está en edad reproductiva hasta que llega a la menopausia, puede producirse el aborto, ¿sí? Yo lo que puedo hablar es de mi experiencia en la atención de la línea Aborto Información Segura. Ese es un número telefónico que es el 0426-116-9496, donde colectivos organizados de mujeres ofrecemos información segura sobre cuáles son los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud considera seguros para realizar un aborto con pastillas, ¿sí? Esto por una política de minimización de riesgos para nosotras apoyarnos entre las mujeres. Si una mujer que ya tomó la decisión de abortar, nosotros no convencemos a nadie, solamente damos la información de cuál es la manera de hacerlo de una manera segura, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí te puedo decir, no son cifras oficiales, pero te puedo decir que como nos llaman adolescentes, nos llama una señora de 50, 60 años que pensó que tenía la menopausia y un buen día ovuló y quedó embarazada. Entonces, el aborto es una realidad que las mujeres podemos enfrentar en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Tú pudieras decirme, antes de pasar a la pregunta al doctor Denko, ¿tenemos alguna cifra oficial en Venezuela que nos indique justamente hacia qué edad se produce la mayor cantidad de interrupción del embarazo? ¿Hay algunas cifras no oficiales que hablan de obviamente un alto grado de embarazo adolescente? Y una cifra que ronda no oficial, extraoficial, aproximadamente el 25% de abortos entre adolescentes. ¿Pudiéramos manejar cifras diferentes a esta o qué pudieras decirnos tú respecto a esa información? Mire, yo lamentablemente cifras oficiales no manejo. Manejamos la cifra de la atención de esta línea telefónica que recibe alrededor de 3 a 6 llamadas al día. Y bueno, hasta donde yo supe, la mayor cantidad de mujeres que llamaban no era adolescentes. ¿Sí? O sea, hay como un prejuicio de que la interrupción del embarazo es una cuestión que atañe solamente a las adolescentes o que únicamente las mujeres irresponsables y promiscuas que no tienen suficiente información son las que interrumpen voluntariamente sus embarazos, y no es así. No es así. Doctor Denko, la Organización de las Naciones Unidas hace pocos días hizo una solicitud al gobierno venezolano para reconsiderar la ley del aborto, ampliar un poco el espectro, ¿no?, de protección de la ley del aborto. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista penal,
¿En qué posición se encuentra Venezuela ahorita respecto a ese tema? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te respondo por distintas prácticas que yo he visto dentro del ejercicio profesional como abogado litigante, visto los anteproyectos que actualmente cursan en la Asamblea. Uno de ellos es el del magistrado Angulo Fontivero, del año 2005-2006, más o menos, no recuerdo con exactitud la fecha, que estuve leyendo hace un tiempo ya, muy interesante, y que habla del tema de la despenalización en ciertos casos, ¿okay? Por el tema del aborto, jurídicamente, tiene varias definiciones jurídicas de distintos doctrinarios, muy connotados aquí de hace muchos años, y que actualmente también pues, ejercen la abogacía como tal dentro de la academia y dentro de la práctica a través del litigio. Uno se los consigue en tribunales y uno conversa con ellos. José Luis Tamayo, que ha escrito libros como el que tengo aquí sobre este tema, esas razones que él dice fácticas y jurídicas para la despenalización. Alberto Ortega Sánchez, Hernando Grisanti, Febres Cordero, Mendoza, o sea, muchísimos profesionales connotados que han tocado este tema tan delicado. Muchos hablan de una definición simplista que yo me apego, que me parece la más correcta, que es la interrupción durante el embarazo, cuya consecuencia es la expulsión violenta del embrión o feto. ¿Okay? Del embrión, llámese embrión, que he hablado ya con varios médicos por estos temas, por algunos casos que he llevado, cuando se hace el momento de la fecundación, espermatozoide óvulo, se hace, llega el producto de la concepción, se forma el embrión hasta los 3 meses, ¿okay? Gorrondona, un civilista, en sus libros así lo señala, y muchos también profesionales de esta área o de este tema también tocan como ese tiempo, ¿okay? Para ese desarrollo de ese embrión y luego el feto, hasta los 8 o 9 meses cuando vaya a salir, pues, naturalmente. Ese feto que se convierte en niño o persona. El tema de la interrupción y cómo es la interrupción está debidamente tipificado como delito en el Código Penal venezolano. ¿Qué ocurre? El tema que nos preocupa es saber cómo pasó ese aborto, por qué pasó ese aborto, qué consecuencias y cuáles son las consecuencias para esa mujer desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista de su psiquis, para tomar esa determinación de haberlo hecho ella voluntariamente o que haya sido víctima por un tercero de una situación que acredite o tenga como resultado final la expulsión y la extinción de ese producto de la gestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si efectivamente hay sentencias condenatorias en el país para mujeres que toman esta drástica decisión, y bueno, hay que ver el contexto en el cual se desarrolló el caso en concreto. Yo estuve revisando, vista la invitación que me dio la gente de Contrapunto, algunas decisiones por internet, aparte de los casos que yo he tenido, y hay una que me llamó poderosamente la atención, que es del año 2006, y es una ciudadana que lamentablemente tuvo la decisión de tomar pastillas abortivas en el 6º mes de gestación. Ella misma lo declara en la audiencia y es condenada porque admite los hechos. En la admisión de los hechos, un procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, pues se le hace una rebaja de la pena. En este caso, ella fue condenada a un tiempo de 6 meses, lógicamente no voy a decir su nombre, aunque la sentencia se encuentra en internet, pero una sentencia condenatoria a la final, donde ella, pues, no dicen las razones en la parte narrativa de la sentencia, toma esa drástica decisión de abortar. ¿Por qué ella tomó pastillas abortivas? Y ella lo señala así. Bueno, es una pregunta que habría que hacerse. Claro. ¿Por qué tomó esa decisión tan drástica? Y bueno, lamentablemente la consecuencia que tuvo y la condena a la cual fue sometida. Para que nuestros seguidores entiendan y puedan entender un poco de manera lo más simple posible lo que es la dimensión penal o la situación penal del aborto, pudiéramos decir que el aborto o la interrupción del embarazo es ilegal en Venezuela
En todo caso, No, o hay salvedades, no, podemos sí, hablar claro, exactamente claro, de, claro. de eso. Sí hay, la ley establece aquí en el Código Penal, en el capítulo 4 de los delitos contra las personas, lo que es el tema del aborto, el aborto provocado, el aborto procurado, el aborto terapéutico o justificado, ¿ok? Y hace una serie de supuestos de hecho establecidos allí con unas penas pues, corporales a la persona, pues, que en este caso la principal protagonista de todo esto es la mujer. Pero veamos qué es lo que dice el Código Penal, artículo 430 y siguientes hasta el 436 del Código Penal, el último del año 2005. Habla Solamente de la legal. intencionalidad Sí. de la mujer y habla de una pena pues de 6 meses a 2 años. Únicamente es legal cuando corre peligro la vida de la mujer, ¿sí? O en caso de malformaciones ni siquiera no. No, ni siquiera. Ni siquiera. Pero el punto, O sea, realmente estamos entre los países más atrasados en la legislación lo que en pasa es que este hay un tema. proyecto muy interesante, muy bueno, que establece distintas categorías o calificaciones, vamos a llamarlo así, porque es un tema muy sensible y muy delicado, donde establece hasta el tema de la violación, ¿ok? Que hoy La en día no se necesidad, contempla. claro, y la necesidad Que hoy en día no se No condena. se contempla. Una mujer La violada está necesidad obligada a tener el hijo de la de su violador. despenalización. ¿Eh? Un proyecto muy interesante que tuvo sus discusiones, creo que se encuentra en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en el anteproyecto del Código Penal para unificar todas las normas que no están regadas por todos lados. Claro, este tema está dentro del Código como tal, dentro de sus capítulos principales. ¿Qué ocurre? Bueno, que en la práctica lo que hay es muchísimos abortos clandestinos. ¿Y dónde están las garantías sanitarias por parte de una persona que lamentablemente tiene por una cuestión natural, espontánea, de acudir a un centro, ¿verdad?, de salud para hacer esto, o alguien que efectivamente con voluntad criminal, con dolo, con mala intención, a sabiendas de que está haciendo un acto sumamente oscuro, difícil, o sea, de extinguir el ser humano, llámese embrión en esos primeros 3 meses, o llámese feto de los 3 meses a los otros 6 meses restantes para Ay, disculpa que te interrumpa, ¿sí? Adelante. Porque fíjate, ahí hay una cosa bien interesante, que es que tiene que decir la medicina embrionaria al respecto, ¿sí? Porque si uno se pone a ver, bueno, ¿dónde realmente comienza la vida de un ser humano? Esa es una pregunta muy difícil. Por ejemplo, tú hablaste del momento de la fecundación, pero resulta que está más que comprobado que miles de veces en la vida de todos nosotros la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide ocurre, pero eso no se implanta en el útero, sino que la mujer normalmente se expulsa eso durante el proceso de menstruación. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un ser humano? No, y bueno, No es un ser humano, o sea, eso ya depende, es como una cuestión muy personal de la fe de cada persona, de determinar, mira, yo creo que sí, que para mí la vida empieza en el momento que hubo la relación sexual, y otra persona dirá, no, pero legalmente, ¿cómo podemos determinarlo? Bueno, las leyes se apoyan mucho en ese caso en la medicina. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, una persona que está en vida vegetal, ¿cuál es el criterio para establecer cuándo se desconecta a una persona que todavía tiene signos vitales, pero simplemente no tiene actividad cerebral? Claro, desde ese punto... Ese es el criterio, la actividad cerebral. Entonces hay que ver en qué momento empieza la actividad cerebral en un embrión. Y los últimos estudios que nosotros hemos revisado, hay uno muy reciente en Alemania, determinan que a las 12 semanas empieza a haber un pequeño movimiento de actividad cerebral en un electroencefalograma que se practica a un embrión o feto. A las 12 semanas. A las 12 semanas. Recién a las 23 semanas, esa actividad empieza a parecerse a la de un ser humano. Es por eso que en algunas legislaciones, no creo que en la venezolana, pero en algunas legislaciones, en la interrupción del embarazo o lo que pudiéramos llamar aborto, sí tiene una tipificación desde el momento en que se decide. Es que el punto, fíjate, constitucionalmente, debí haber empezado por ahí, creo para ilustrar, desde el momento de la concepción, desde el momento, o a partir del momento de la concepción, cuando el cigoto se forma, ¿verdad? Jurídicamente está la protección de la Constitución. Pero es que la concepción no es un concepto científico, es un concepto religioso. Lamentablemente eso se coló allí en nuestra Constitución. Eso está ahí. Pero eso es un concepto netamente religioso. Escúchame, eso fue Pregúntele a un médico cuándo ocurre la concepción. Pero es que eso fue un objeto del constituyente en el año 99 de
discusión por parte de personas a favor, constituyentistas como el doctor Escarrá, Broder Caría, Eliezer Oteiza y mucha gente que estuvo allí debatiendo sobre el tema, y la mayoría abrumadora, solamente fueron 16 votos en contra, si mal no recuerdo, porque estuve leyendo el tema de debates de la Asamblea en ese momento, fue señalar, porque hay que ser muy preciso en el sentido y alcance de la norma, lo que es el artículo 76 de la Constitución que establece esta situación. Entonces, a partir del momento, desde el momento de la concepción, brinda la protección constitucional, y durante todo el embarazo, por supuesto, porque la maternidad también, lógicamente, está protegida. Obviamente está protegida la salud, el derecho a la vida. El tema es verificar qué fue lo que ocurrió cuando hubo un aborto. Pero usted, ¿por qué hace esa distinción? ¿Un aborto es la decisión de una mujer o de una pareja? No. O sea, ¿cuál es la diferencia? El tema es la conducta y lo que ocurrió para que esa persona, en este caso la que decide hacerse el aborto, ¿ok?, o pueda poner en riesgo la salud en un sexto mes, como tengo la decisión aquí. Claro, pero también es un derecho humano, por ejemplo, que uno puede decidir cuántos hijos quiere tener a lo largo de su vida. La planificación también está establecida constitucionalmente, el número de hijos que tú quieras tener. Por eso, y dado que todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error, todos absolutamente, entonces ¿de qué otra manera se puede garantizar el derecho absoluto de tener todos los hijos que uno quiera y no más ni menos? Estimados amigos y seguidores, estamos aquí en contrapunto.com, el programa 30 minutos, debatiendo, como ya ven, en muy buen diálogo, el tema de el aborto o, para decirlo con propiedad, la interrupción del embarazo y su legislación en Venezuela. 30 minutos en contrapunto.com. Por favor, sus inquietudes, sus dudas pueden enviarla a través del Twitter @contrapuntovenezuela o a través de nuestra página en Facebook. ¿Hasta dónde vulnera esa concepción sociopolítica que tenemos del aborto en Venezuela el respeto por los derechos humanos? Mira, en gran medida, porque en primer lugar es una imposición sobre la vida de una mujer o de una pareja que realmente hace que la maternidad pase a ser un castigo y no una decisión, ¿sí? Por otro lado, hay una situación de salud pública importante que el señor Denko mencionaba de pasada, que es el tema de la insalubridad, con la que de todas maneras, o sea, el hecho de que esté prohibido por la ley no impide que se realice diariamente. Entonces, ¿cómo se realiza en condiciones de insalubridad? Significa esto muertes a diario por esta razón, y también significa una cantidad de mujeres que lamentablemente resultan con daños graves, con lesiones graves en sus aparatos reproductivos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una cuestión que hay que mirar, porque es el derecho a la vida también de lo que estamos hablando, ¿sí? El derecho a la vida de las mujeres que no son embriones, que no se discute si es una vida o no es una vida, ya esa mujer es una vida. Y entonces, bueno, hay que proteger esa vida. Si esa mujer está en una situación por la que sea, que no desea tener ese hijo, a lo mejor ya tiene otros hijos, ya tiene suficiente. A lo mejor simplemente no quiere, a lo mejor está estudiando, a lo mejor fue violada, a lo mejor cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa, a lo mejor tiene un proyecto de viajar, o sea, es como muy extraño pensar que la maternidad es una cosa que hay que asumir, porque eso es lo que sucedió y hay que llevarla a cabo, ¿sí? La respuesta nos la daba Tatiana Rojas, nuestra invitada de hoy para tratar el tema del aborto en Venezuela. Tatiana es licenciada en letras, además documentalista y militante feminista. Pero ahora voy con el doctor abogado litigante Denko Seligo. Me llama la atención, me llamó mucho la atención que esa solicitud hecha por las Naciones Unidas generó en ese momento y algunos días después ciertas inquietudes, cierto revuelo y ciertas manifestaciones, pero luego ya el asunto como que pasa nuevamente a quedar clandestino, pudiéramos decir. ¿Será porque también la práctica del aborto sigue más o menos esa vía? ¿Qué nos puede decir? No, bueno, yo no lo veo así. Es un tema de importante discusión a nivel nacional. Todos los sectores principales de la sociedad civil, llámese organizaciones civiles, academias, universidades,
organizaciones, fundaciones, académicos, en fin, toda la gente que tiene, y lógicamente la iglesia, visto que Venezuela es un país mayoritariamente católico en este caso, aunque hay libertad de culto, judíos, musulmanes, en fin, todo el mundo puede y tiene la posibilidad de intervenir en este tipo de discusión. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto tiene muchísimos años, no solamente en Venezuela, sino en otros países, los matices que se le da al tema del aborto, sus consecuencias. Despenalizamos, ¿para qué? Hay que ver en la práctica qué es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Todo el tiempo, ella lo dice, claro, es un tema delicado, ellos tratan de ayudar a la gente por el tema de la información. Mira, ten cuidado con lo que vayas a hacer, porque no es a partir del tercer mes, es que en cualquier momento un acto quirúrgico que se realice en tu cuerpo puede tener unas consecuencias graves. Entonces, ten cuidado con lo que vayas a hacer. ¿Okay? El tema del aborto es un tema sumamente sensible y delicado. Y todos conocemos la opinión de la iglesia aquí. ¿Qué pasa a nivel jurídico? A nivel jurídico hay procesos judiciales en curso. El tema de la pena y las medidas cautelares sustitutivas a la medida privativa judicial de libertad que se dan es constante por este tipo de situaciones. O sea, no es que son 2 o 3, no. Son muchos casos. Yo no manejo ciertas estadísticas, pero veo que sí hay casos en tribunales. ¿Okay? Hablo con jueces, hablo con fiscales, hablo con abogados litigantes, hablo con defensores públicos. Y si hay situaciones de estas que son muy delicadas, donde no solo, como decía Tatiana, hay problemas de salud, sino que fallecen a los días por infecciones las mujeres. ¿Okay? Porque un facultativo, un médico, bueno, hizo un acto y puso la torta. Claro, disculpa que te interrumpa. Lamentablemente, también es una cuestión de estatus social y de estratos sociales, porque la penalización del aborto no nos afecta de la misma manera a las mujeres más pudientes que a las menos pudientes. Nos afecta de manera desigual. ¿Sí? Una mujer que no tiene los recursos para ir a una clínica privada, entonces es la que recurre a los métodos más inseguros, mientras que las personas que tienen dinero simplemente van y pagan una clínica privada y de esa manera logran abortar en condiciones de salubridad, ¿sí? Pero también decir que son muchos los casos que están penalizados, no es tan así. O sea, en realidad, en proporción a las mujeres que abortamos, los casos que están penalizados son muy pocos, ¿sí? Porque también es momento de que en general la sociedad venezolana se quite un poco la máscara y la hipocresía, porque realmente las mujeres que abortan y las mujeres que tienen hijos no son dos tipos de mujeres diferentes, son la misma mujer en diferentes momentos de su vida. Y si no hemos abortado nosotras, a lo mejor nuestra vecina, nuestra hermana, o sea, siempre tenemos a alguien cercano a quien le ocurrió esa situación y tuvo que resolverla. Aún personas religiosas que realmente se ven expuestas a un drama y a un dilema filosófico, pero aún así, mira, es que no tengo el dinero para tenerlo, ¿cómo hago? Doctor Denko, hablamos de la penalización para la mujer, pero además de la penalización para la mujer que existe y que está tipificada, para quien realiza la práctica también, a menos que haya la causal de justificación, en este caso por el galeno, un médico debidamente acreditado, ¿okay? Que haga ese acto médico quirúrgico, riesgoso por supuesto, para salvarle la vida a la mujer, ¿okay? Porque es demasiado tarde y no hay otra solución. El caso de esta muchacha aquí, que a los 6 meses, un riesgo tremendo, se hace ella voluntariamente, toma esas pastillas, y el médico de guardia en el hospital público, así lo declara, bueno, tuve que hacer el procedimiento y por la experticia médico-forense, posteriormente, que se hizo, claro está, se determinó a nivel científico, sí, mira, fue un aborto, no le quedó más remedio al médico tratante en ese momento de hacer la expulsión del feto, pues lamentablemente. Entonces, esa consecuencia, ¿verdad? Fue tomada por el juez, que bueno, el consejo que le dio el defensor público en este caso fue, bueno, admite los hechos, se te va a rebajar la pena, contribuye con el Estado a los temas al fin de celeridad procesal, economía, un proceso menos, y bueno, sales en el menor tiempo posible o haces un cumplimiento de la pena, una redención, trabajo, estudio, en fin, lo que tú haces para salir de esta situación, aunque te quedan los antecedentes penales, pero estás allí saliendo de la mejor manera, visto la gravedad que ocurrió, pues pudiste haber muerto. Yo tuve casos, he tenido casos donde, bueno, mira, lamentablemente, siendo yo abogado defensor o abogado acusador, depende de donde yo esté, porque trabajo el ejercicio privado de la profesión,
tengo que ponerme en los zapatos, ver qué fue lo que pasó, cómo pasó, para aconsejar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista procesal penal o desde el punto de vista penal, ya sea adjetiva o sustantivamente hablando, qué es lo que se tiene que hacer en un caso de esta naturaleza cuando llega a mis manos. El punto es que llega la gente cuando el problema pues, se presentó. Claro. Ya para finalizar este 30 minutos con el tema justamente del aborto en Venezuela, voy a dejar una pregunta para ustedes dos, que viene de la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo hoy, y es, ¿hasta cuándo se mantendrá esta situación en Venezuela? ¿Cuándo y qué hay que hacer para que en Venezuela se reconozca el derecho de la mujer a el aborto o la interrupción del embarazo? Bueno, mira, yo creo que tiene que haber una gran discusión nacional a tal punto de que, como repito, intervengan todos los sectores de la población venezolana, ¿ok? A través de una consulta que se haga, previas discusiones, y que esto termine en la Asamblea Nacional con la legislación, en este caso, del Código Penal, con el anteproyecto que hay, o con otros proyectos del doctor Tamayo y de otra gente. ¿Qué pasa? Esa discusión es necesaria, es sabia, porque la sociedad, cuando tenga esa ley, en este caso el Código Penal, la normativa referente al tema del aborto, sus implicaciones y consecuencias, ¿ve? Previamente discutida, tal como pasó en la Asamblea Nacional Constituyente cuando se hizo la Constitución, que todos los sectores intervinieron, que efectivamente cada diputado hablaba allí sobre el artículo, la redacción, desarrollo, consecuencias, resultados, sanciones. Eso es lo que se debería hacer sobre este tema en particular en el paso del tiempo. Es decir, no dejar a última hora esto y en forma oscura meterlo con... No, esto ha tenido discusiones en la Academia Penal desde hace muchos años. Estamos hablando de 30, 40, 50 años atrás. Te hablo de las doctrinas, pues, de doctores y académicos nacionales y extranjeros que han venido a Venezuela a hablar sobre el tema también y de las experiencias en derecho comparado que se han hecho en Estados Unidos, con sentencias muy famosas en los años 70, con detractores también, y bueno, con gente a favor y gente en contra, desde el punto de vista jurídico. Y gente en Europa que también ha tocado este tema a nivel jurídico y también a nivel político. Hablamos hace un momento, antes de entrar en vivo a este programa, lo que ocurrió en España. El ministro de Interior y Justicia allá dimitió, puso su cargo a la orden porque el proyecto de ley de aborto que él presentó allá se quedó en el aire. Fue rechazado, sí. Él renuncia a la política, ¿ok? De tal gravedad, vio él que, bueno, mira, no me queda más remedio que irme de lo que yo he hecho en toda mi vida. Claro. Tatiana, ya para cerrar, me gustaría que le dijeras a nuestra gente que nos está siguiendo, tú que además estás vinculada a la Red por el Aborto Seguro, que le informaras o que le dijeras dónde conseguir información sobre el aborto o la interrupción del embarazo. Quien quiera saber dónde tiene que ir, dónde debe ir. Mira, se pone a disposición el número de la línea Aborto Información Segura, donde hay mucha información acerca de este tema. Es el 0426-911-9194, ¿sí? Y este número allí se puede consultar para, bueno, las mujeres que están ante ese conflicto, ¿sí? Es una medida para salvar vidas. Lo que se puede hacer, que es la pregunta que tú hacías anteriormente, acerca de, bueno, qué es lo que debe hacer. Y bueno, mientras se hace esa discusión súper necesaria de la que habló el amigo acá, para que no haya una muerta más, hay que garantizar el acceso de las mujeres al misoprostol, que es este medicamento que la Organización Mundial de la Salud considera que es seguro para interrumpir el embarazo. Las mujeres debemos tener acceso a este medicamento, es un medicamento esencial, es un medicamento que con la información correcta de cómo se usa puede garantizar que no haya ni una muerta más sobre este tema. Y parcialmente, mientras se hace toda la discusión del Código Penal, mientras se aprueba una ley de interrupción del embarazo, podríamos hacer una gran cosa si se flexibiliza esta restricción de la venta de este medicamento, porque si no, termina siendo el jíbaro del barrio, el que vende las drogas, el que le receta a las mujeres
cómo van a interrumpir sus embarazos, ¿sí? Entonces, ante esto hay que buscar información segura. En internet también hay mucha información. Si hay un médico de confianza también. Y bueno, mientras tanto seguiremos en esto. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, Tatiana Rojas, documentalista y militante del movimiento feminista, y al abogado litigante Denko Celigo por estar con nosotros aquí en 30 Minutos con, tratando el tema de el aborto en Venezuela, legalización, penalización. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y por sus preguntas. Hasta otra edición de 30 Minutos con.